Hablemos de piojos, el podcast de La Alendrera. Bienvenidos y bienvenidas a Hablemos de Piojos, un podcast donde sin picarnos mucho nos vamos a meter de lleno en un tema que, si bien nos da cosa a muchas personas, es un tema que tenemos que saber. Hablemos de Piojos es un podcast de La Alendrera, un centro de eliminación de piojos ubicado en Majadahonda, que junto con Karen ayudamos a miles de familias a tratar este tema de la pediculosis. Karen, cuéntanos cómo empezó tu experiencia y trayectoria profesional dentro del mundo de los piojos. Hola, Connie. A ver, hace 5 años comenzó esta aventura. Me gustaba mucho el tema de los piojos y poder ayudar a muchas familias. Y formé el centro de La Alendrera, que se encuentra en Majadahonda. Luego se me sumó Connie en esto. Y cada día aprendemos más de muchas cosas que nos suceden en el centro y disfrutamos mucho saber que podemos llegar a muchas familias y poder ayudarlas en un problema que es a diario en muchas casas, que tenemos que ver normalmente las clientas que llegan agobiadas a nuestro centro y tenemos que explicarle paso a paso todo el ciclo de vida del piojo. Y la verdad que nos sentimos muy orgullosas de poder llegar a tanta familia y poder haber solucionado un montón de problemas sobre el piojo. Sí, es un problema que habita en muchos hogares y que también preocupa a un montón de familias, que por eso es tan importante el trabajo que hacemos en La Alendrera, que es no solo quitar los piojos y calmar esa ansiedad, ese problema, sino que también enseñar y educar a la gente, porque hay mucha desinformación sobre los piojos. Así que vamos a empezar por lo básico. ¿Qué son exactamente los piojos? Los piojos son pequeños insectos que se alimentan de sangre humana y viven en el cuero cabelludo. O sea, pueden estar en todas las cabezas. Los piojos, como sabemos y como se dice mucho, no saltan ni vuelan porque no tienen alas y sus cuerpos tampoco están adaptados para saltar. Tienen un cuerpo muy grande y unas piernas muy chiquititas, unas patitas chiquititas que le impide saltar. ¿Cómo llegan de una cabeza a otra? ¿Cómo le podemos explicar a la gente cómo se contagian los piojos? Los piojos se contagian por contacto. Puede ser lo normal. Los clientes siempre nos preguntan eso y con Connie nos miramos porque siempre nos dicen los piojos saltan y vuelan. Y nosotros decimos no saltan ni vuelan. Y les enseñamos los piojos para que vean que no tienen alas, que sus patitas son demasiado cortas para que puedan saltar. Y el contacto puede ser en cualquier sitio, puede ser en la ropa, en una toalla, en el sofá, en la cama, puede estar en un bus, en el avión, en cualquier parte te puedes contagiar de piojos. Claro, hablamos también de que cuando hay mucho contagio de piojos, normalmente los piojos al rascarse los niños se caen de la cabeza, se pueden caer al sofá, se pueden caer a la cama, se pueden caer a la ropa, compartir peines, cepillos, diademas, todos esos accesorios, gorras, todo eso provoca contagios de pediculosis. Y ya que sabemos qué son y cómo llegan de una cabeza a otra, ¿cómo es el ciclo de vida del piojo? ¿Cuánto viven? ¿Qué tipo de piojos hay? Porque hay mucha gente que cree que solo existe el piojo grande y las liendres blancas, por ejemplo, pero existe un ciclo completo que se desconoce. Claro, lo normal que los clientes, nosotras disfrutamos mucho con Connie cuando le tenemos que mostrar los piojos a los clientes, cuando, no, esa es una hembra, y nos preguntan, ¿y cómo sabes que esa es una hembra? Claro, porque somos profesionales en el tema, nos dedicamos a esto y en cada cliente intentamos de que ellos vayan aprendiendo qué es lo que es un piojo adulto, cuál es el macho, cuál es la hembra, el huevo que está en proceso de nacer, el huevo que ya está muerto y la ninfa. O sea, hay ninfa en etapa 1, etapa 2, etapa 3, piojo adolescente, sí. Y luego ya el piojo adulto. Y una pregunta muy común que nos hacen es ¿cómo diferenciamos al macho de la hembra? El macho de la hembra. El macho tiene en la parte del culo es como una V. Y sí. La hembra es como una W. O sea, y de por sí, lo normal es que las hembras sean mucho más grandes que... Son más grandes. O sea, siempre la hembra somos más grandes. Eso seguro. Eso seguro. Luego está, el piojo adulto, que normalmente, siempre es la hembra, la que deposita los huevos sí. en el pelo, pero muy cerca del cuero cabelludo. Cerca del cuero cabelludo, porque es ahí donde
comienza a la reproducción, porque si un huevo no queda cerca del cuero cabelludo no tiene el calor para poder eclosionar. Cuando ese huevo aproximadamente a los 7 días es que eclosiona, nace lo que se llama la ninfa. La ninfa es un piojo, pero es un piojo bebé, por lo tanto no pone huevos todavía porque todavía no se reproduce. No, aún no pone huevo. Tiene que pasar por las 3 etapas y ya cuando pasa a ser un piojo adolescente y adulto es donde ya empiezan a poner Pasa huevos. por las 3 etapas de la ninfa. En etapa claro. 1, en etapa 2, en etapa Sí. 3, que básicamente es que la ninfa vaya creciendo. El piojo, originalmente cuando nace, es de un color transparente. Por lo tanto, a la medida que se va alimentando de sangre, va tomando ese color más oscuro, marrón o negro. Por lo tanto, los piojos adultos que vemos son los más oscuros y los más oscuros, grandes, claro. son porque están llenos de sangre. Esos son los adultos, que es la forma más fácil de identificarlos. Luego tenemos la liendre, que la liendre tiene 3 tipos. Los huevos. Los huevos. Vale, lo normal a los clientes les decimos que son los huevos, ellos no saben qué es lo que son los huevos, entonces les tenemos que explicar que los huevos es la liendre, lo que deposita la hembra en el cuero cabelludo, que es el huevo que está recién puesto, es el huevo que el otro es el que está en proceso de eclosión y es el huevo que está vacío. Sí, está el huevo nuevo, que es el que se pone, lo pone la hembra cerca del cuero cabelludo, Claro. el que es marrón, el que si se toca es más redondito, es una forma de ovalada, el que cruje de toda la Le vida. enseñamos a los clientes que si cruje es porque está ahí Claro, en si su lo proceso. aplasta y crujen es Sí, porque está vivo. Ahí está dentro vivo. había un piojo. Luego está el huevo vacío, que es el blanco, El blanco. que normalmente la gente ve y cree que solo existe ese, pero es ese. Cuando ya tú ves ese huevo es porque ya ha nacido la ninfa. Ya nació la ninfa. O sea, ya se está reproduciendo todo, claro, ya lleva- y eso es súper importante porque lo normal, los padres cuando detectan un contagio de piojo es que dicen es que le he visto como caspita. Claro, pero se han preocupado de quitar esa caspita, esos huevos que están en la hebra capilar, pero no saben que ya ha nacido el piojo. Entonces quitan ese huevo y el piojo está en el cuero cabelludo, que es lo que no ven y lo que no quitan. Claro. Y también está el huevo muerto, que esto es diferente, porque muchas veces nos dicen, yo le he quitado un huevo marrón, pero no cruje. ¿Qué pasa? Cuando se pasa mucha lendrera, el huevo se mueve del cuero cabelludo y deja de tener ese calor necesario Claro. para poder eclosionar. Por lo tanto, a pesar de que había un piojito dentro, no va a lograr nacer. Por lo tanto, a pesar de que esté marrón, ya se ve como más aplastado y tiene una parte blanca Sí. dentro del huevo, y eso ya es que está muerto. No logró nacer. Quedó ahí a mitad de hebra capilar, no tuvo el calor suficiente y no logró nacer. ¿Y cuántos huevos puede poner un piojo adulto hembra al día? Una hembra pone entre 5 a 10 huevos diarios. Por eso se reproduce muy rápido. Muy rápido. O sea, si sacan la cuenta, o sea, una hembra que llegue a la cabeza en 5 días... Puede poner hasta 50 huevos. Hasta 50 huevos. O sea, y esos 50 huevos, si nosotros no detectamos el contagio, puede lograr eclosionar un 70%. Claro. O sea, a la semana ya puedes tener unos 50 Sí. piojitos. Si es que Que es no lo logran que los eclosionar padres algunos. no ven. Claro. Eso es, en nuestro centro, los padres siempre, no le hemos pasado lendera, no le hemos visto nada, pero cuando llegan, nosotros les decimos, claro, lo que pasa es que los padres no ven lo que nosotros vemos. Entonces ahí es donde nosotros le mostramos la cantidad de ninfas que tienen en el cuero cabelludo, porque ellos se han dedicado a quitar los huevos, lo que ven, la caspita, y no saben de la ninfa que está en el cuero cabelludo ahí alimentándose. Sí, luego vamos a dar claves sobre cómo prevenir y cómo pasar correctamente la lendrera, cómo quitar un contagio de piojos. Pero últimamente lo que nos llega mucho de los clientes a la lendrera es que nos dicen, ¿por qué hay tanto piojo últimamente? ¿Los tiran en los colegios? ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay... ¿Por qué están de moda últimamente los piojos? ¿Qué crees tú, Connie? ¿Qué pasa? O sea, es que yo no creo sé. que tú vas a los coles a tirar los piojos ahí y te vas a la salida de los coles y tiran los Yo piojos. ese tiempo no lo tengo, la verdad. A ver, lo normal, los clientes piensan que los tiran, nos llegan un montón de hipótesis del contagio de piojo.
que hay aviones que los tiran o farmacéuticos que los tiran. Y la verdad que el contagio de pediculosis, ¿por qué hay tanto piojo? Hay un factor muy importante que es la vergüenza. Tener vergüenza de que sus hijos tengan piojo es lo que hace que el resto se vaya reproduciendo mucho más rápido, porque lo normal, hay niños que tienen mucho piojo, se contagian, pero no avisan al resto, no lo comentan. Por lo tanto, si tenemos un niño que está contagiado, no lo avisamos, hacemos tratamientos con químicos o con productos caseros en casa, lo que estamos logrando es reproducir todo y a la vez contagiar más personas. Entonces, si ya no podemos controlar uno y ese niño, por ejemplo, tiene piojos, va a contagiar a sus amigos. Entonces, ¿qué sucede? Que al final no tenemos un solo contagio, ya tenemos 5 contagios, porque la vergüenza y lo ocultamos, no lo comentamos, hace que no podamos controlar este... Claro, que se contagie cada vez más gente, claro, y que sea más difícil de controlar. También hay otro factor importante, y es que últimamente, bueno, ya hace muchos años los piojos se han hecho resistentes a un montón de químicos. Sí. Y lamentablemente quitar los piojos es un proceso y es algo que requiere tiempo y constancia, por lo tanto es muy difícil que en 5 minutos, en 1 minuto o en 10 minutos o en 30 minutos se quiten absolutamente todos los piojos, porque como hemos comentado antes, existe todo un ciclo de vida que es mucho más complejo que un piojo y una liendre. O sea, hay distintos tipos de piojos, hay distintos tamaños, hay distintos huevos y hay muchas cosas que no se pueden ver. Claro, importante saber que el ojo humano no tiene la capacidad suficiente para poder ver una ninfa que haya nacido recientemente o el huevo que ha puesto recién la hembra. Claro. Eso es súper importante, porque los padres, lo normal, piensan que porque ya quitaron el piojo grande, gordo, ya han solucionado el problema, pero mientras ellos están tranquilos es donde se está reproduciendo todo, porque los huevos que no pudieron ver, que no pudieron quitar, siguen su ciclo de vida y tienen que nacer y llegan a ser la ninfa. Sí, lo que pasa es que mucha gente desconoce absolutamente todo lo que es realmente el mundo del piojo, y mucha gente pasa mucha lendrera, que es lo más recomendable, pero ya llega un punto donde no quitas nada. Entonces se piensa que ya se ha acabado con el contagio porque no sale nada, pero hay cosas que no van a salir hoy o el día 1 de tu tratamiento, sino que hay que esperar un poco para poder verlo. Las ninfas recién eclosionadas son transparentes, como he dicho antes, su cuerpo es transparente, por lo tanto se camufla mucho en el cuero cabelludo. A veces nosotras, porque ya tenemos un ojo entrenado para eso, las podemos identificar, pero es un punto. Y se han formado bien también, Connie, que te he formado para que puedas diferenciar todo, saber el tipo de contagio y esas cosas. A Connie le encantan los tratamientos severos. Cuando comienza, los más complicados, ella me dice, yo me quedo aquí y bien. Más que nada porque con los piojos no solo es un problema que afecta a muchísimas familias, y algo que en especial en los adolescentes genera como una ansiedad muy grande por el que dirán, que por qué, de dónde vienen los piojos, que hay muchos mitos sobre los piojos. Y también queríamos hablar de esto, que el piojo no tiene nada que ver con la higiene. No. El piojo llega porque hay alguien que tiene piojos y te los pega. Claro, por contagio. O sea, lo normal siempre... a lo que te decía anteriormente, la vergüenza. La vergüenza nace por el mito de que el piojo es por higiene y por pobreza, que viene de años, yo creo que de antes que yo naciera. Es un mito, sí, hace bastante tiempo, pero bien. No tiene nada, no influye absolutamente nada. La única diferencia, y es lo que le explico a los clientes, es que el piojo, es como que siempre les doy como... Les explico así, le digo, si hay en una clase hay niños que están todos resfriados, y yo decirle, mira, dale vitamina C a tu hijo que no se va a resfriar, es como mentirle, porque el niño se va a resfriar igual. Y en los piojos pasa exactamente lo mismo. Si tenemos una clase que está contagiada, tú le pongas en la cabeza o lo que sea, o le recojas el pelo, pero si está toda la clase contagiada, tu hijo se va a contagiar igual, o sea... Bueno, y ahí entramos de nuevo al tema de los productos químicos o incluso los caseros que la gente aplica en la cabeza. Mayonesa. La gente pone de todo en la cabeza. Nosotros hemos tenido casos
inimaginables de cosas que le ponen a los niños, incluso que llegan a teñirlas a las Sí, niñas, a la que eso también es un mito, adolescente. que Es un el mito. tinte no mata al piojo ni tampoco lo previene. Importante eso, Connie, porque recuerda que siempre llegan y dicen, no, es que yo le he teñido el pelo, o no, yo no me contagio de piojo porque tengo tinte o me pongo tinte. A ver, soy peluquera, además de especialista en eliminación de piojos, también soy peluquera. El cuero cabelludo, cuando hacemos un tinte, queda mucho más expuesto a contagiarse de piojo, porque se vuelve alcalino. Hay 24 horas que el cuero cabelludo queda alcalino y es lo que al piojo le gusta. Entonces ya el mito del tinte, fuera. Sí, eso Sí. es un mito que nos llega siempre. Siguiendo con el tema de los productos químicos o los caseros, también nos pasa mucho que al tener esa falsa confianza de que le has quitado todo es lo que provoca también muchos contagios en el cole con los niños, porque si él ya no tiene nada, pero sí le quedan muchos piojos, que normalmente son las ninfas que no se pueden ver muy bien al principio, y eso provoca que los piojitos no quieran estar en esa cabeza porque tampoco Claro. les gusta el agua, no les gusta un lugar húmedo y tampoco que huela mal, porque a pesar de que los piojos van a cualquier tipo de cabello, es verdad que prefieren siempre uno más limpio, pero van a todos. Uno que huela Entonces, mejor. Claro, y eso provoca también que haya más contagios. Si la gente tiene esa falsa confianza de que ya le he quitado todo, no pasa nada, y el niño sigue contagiando y no lo revisan nunca más hasta que los piojos vuelven a crecer. Que es lo normal, lo que nos son pasa lo- constantemente, que nos dicen o nos llaman desesperados a nuestro centro, es que ya he probado todo y a la semana siguiente vuelve a tener. Nosotros decimos, no es que vuelva a tener, es que el piojo ha seguido su ciclo de vida y tú no has quitado todo, o sea, no quitan todo lo que hay que quitar. Que normal, cuando están en nuestro centro, les explicamos qué es lo que nosotros miramos. Miramos el cuero cabelludo, no miramos la hebra capilar. Entonces hacemos lo contrario a lo que hacen los padres, porque los padres miran la hebra capilar, se Claro. preocupan de la caspita, de la liendre. de la liendre blanca, que de ya la está liendre muerta. blanca, de quitar. Nosotros miramos el cuero cabelludo, que es donde está el problema. Y ahí es donde comienza nuestro trabajo, a quitar todo lo que está en el cuero cabelludo. El huevo, para que no logre eclosionar, hay que quitarlo del cuero cabelludo. Y eso se hace, Connie, ¿con qué se hace Con eso? una lendrera. O manual. O manual. Manual. Siguiendo con ese mismo tema, también nos llegan muchas cosas, muchos clientes que nos dicen, no, yo no tengo, también por lo del tinte y estos mitos y tal, no, porque solo va hacia los niños. ¿Qué puedes decir, Karen? de eso? No, porque yo tengo el pelo corto. Claro, normal. A ver, esto es como un poquito normal. Los padres, no, yo no tengo. Los hombres. Los hombres. Hombres sí. adultos. No, yo no tengo. No, yo no tengo. Bueno, en nuestro centro lo más importante es poder hacer un diagnóstico a toda la familia para poder descartar el contagio dentro de la familia y poder llegar a solucionar el problema como profesionales, porque no solamente nos dedicamos a quitar los piojos, sino que también tenemos que llegar a dónde está el problema. Y lo normal, los padres sí se contagian, sí se contagian y son los que siempre dicen que no. En muchos casos no ha sucedido que no hemos hecho diagnóstico al padre, pero seguimos teniendo contagio hasta que vemos al padre y sí, efectivamente está contagiado. Sí, lo normal es, lo más común, en realidad, es que los niños sean los que se contagian más de piojos, porque están en constante contacto con más niños. Por eso hay tanta propagación. Pero cuando un niño en casa se contagia, hay riesgo de que se contagien hermanos, hermanas, madre y padre. Es verdad Y abuelitos. Y abuelitos. Que no se te olvide, incluso. Connie, los abuelitos. ¿Por qué? Porque los piojos pueden ir a cualquier tipo de cabeza, no importa A la edad, todos. no importa si es hombre, si es mujer, si es adulto, si es niño, si tiene el pelo largo, si tiene el pelo corto. También es importante aclarar que muchas veces dicen, no, yo me rapo o rapo al niño y ya está, pero mientras haya 1 centímetro de pelo puede haber liendre, Sí. y la ninfa y el piojo adulto viven en el cuero cabelludo, no viven en el pelo, por lo tanto no necesitan tener un largo excepcional para poder vivir, porque No. mientras tengan, ellos se alimentan de sangre al final. Mientras ellos estén en la cabeza. La ninfa siempre va a estar en el cuero cabelludo porque necesita el calor, la oscuridad y la sangre para poder vivir. El piojo no discrimina. El piojo va A todas. a todos y a todas. Es lo que decimos, no hay cabezas inmunes. No. Porque el piojo va a cualquier sitio donde se pueda alimentar.
También aclarar que los hombres adultos sí es raro que se contagien, pero no es imposible. Es más común que la madre se contagie, por ejemplo, en una familia y los hermanos. Los hombres no es tanto porque tienen un cuero cabelludo más ácido algunos, Claro. pero eso hay veces que esa regla no se cumple, que sí efectivamente hay padres que se contagian. A ver, lo normal, siempre de 10 madres atendemos a 9 y de 10 padres podemos atender a 3, porque claro, tienen un pH mucho más ácido, pero Claro, es verdad hoy en día que- yo creo que nadie se salva del piojo, ¿eh? O sea, No, nadie. ya se ha hecho inmune a muchas cosas. Sí, muy resistente a básicamente casi todo. De hecho, la alendrera, Sí. nuestra única herramienta de trabajo es una alendrera y manual. Tenemos herramientas que nos ayudan a ver mejor el piojo, como las gafas, con lupa, con luz. Pero al final todo es manual, porque no existe Todo, claro. un producto que sea 100% efectivo Como toda la tan vida. rápido. Connie, o ¿tú sea, has tenido piojo alguna vez? Hombre, yo mucho. Como toda la vida, yo también he tenido piojo y con una alendrera y manual, nada más Claro. que eso. Y es lo que nosotros recomendamos y transmitimos a nuestros clientes. Solo una alendrera va a lograr terminar con el contagio de pediculosis. Bueno, Karen, te voy a decir una frase para que tú me digas si es mito o verdad, ya que hemos hablado mucho de los mitos. Los piojos saltan de cabeza en cabeza, esto ya lo hablamos. Saltar no. Es un mito, ¿no? Es un mito. No saltan, No trepan muy saltan. rápido. El vinagre los mata. No, El vinagre no los mata. no los mata. Solo- Y es ahí donde se comete mucho el error, que no saben que el piojo le tiene miedo a la luz y al agua. Entonces, cuando llenamos la cabeza de vinagre, lo que estamos consiguiendo con el piojo es que el piojo se asuste y se aferre mucho a la hebra capilar. Ahora, muchos me dicen, no, si el vinagre los mata o los quita. Y yo digo, no, lo que te ha quitado el piojo de la cabeza ha sido una lendrera. Lendrera. No ha sido el vinagre, ha sido la lendrera. ¿Qué sucede? Que el piojo deja de trepar porque se ha asustado, porque le has llenado la cabeza de algo acuoso. Sí nos puede ayudar a poder quitar mucho más fácil el piojo de la cabeza, pero solamente con muy poca cantidad en el cuero cabelludo, para que el piojo pueda oler eso, comience a trepar y lo quitamos mucho más fácil. Claro, el vinagre no los mata, pero No sí los es mata, un pero olor que les molesta. Les molesta Que a eso ellos. puede ayudarnos a quitarlos con la lendrera, pero no hay que mojar todo el cuero cabelludo. No. Con unas gotas de vinagre, perdón, De vinagre. es suficiente. Es suficiente. Otro tema que ya hemos hablado, solo los niños tienen piojos. No, Eso es un mito. falso. Eso es falso, ya hemos hablado de que todo el mundo puede tener piojos, no importa la edad. Los piojos viven en las almohadas. No. El piojo puede estar fuera de la cabeza 48 horas. Yo diría que un poquito menos, pero 48 horas máximo un piojo puede estar fuera de la cabeza y sin alimentarse. Ellos necesitan la sangre para poder vivir. Claro, ellos fuera de la cabeza sobreviven máximo 2 días, como 2 días. mucho. Pero apenas tienen contacto con algún ser humano, lo que hacen es subirse a la cabeza. También es importante decir que los piojos de los seres humanos no son los mismos que de otras especies. Claro. Por lo tanto, los perros, los gatos, las mascotas, en general los animales no se No. pueden contagiar de nuestros piojos, sería muy raro. Porque no es un pH, no es una sangre que les guste, no... Los piojos, o sea, los perros, por ejemplo, tienen sus propios parásitos, Claro. las pulgas o las garrapatas. Un piojo no puede sobrevivir en un perro. No va a querer alimentarse. Otra cosa que nos llega mucho, cortarse el pelo evita los piojos. Falso. Eso es falso también. Falso. El pelo, si vamos a rapar, podemos ayudar a terminar un contagio de pediculosis mucho más rápido. Pero en las niñas lo normal, les cortan el cabello más cortito para que no se contagien, y lo ideal es que tengan el cabello mucho más largo para que puedan recogerlo más, hacer más trenza y llevar el pelo mucho más recogido. Porque si lo cortan mucho, lo llevan suelto y están expuestos a contagiarse constantemente. Claro, largo suficiente para poder recogerlo. Claro. Al final, si cortas mucho, no lo puedes recoger. Y si tienes muy largo el pelo, también es un riesgo de contagio, pero al final, tenga el pelo más largo o más corto, al final el proceso es el mismo. El mismo. Y uno se demora exactamente lo mismo porque no vamos según el pelo de la persona o Claro. el tiempo que tenemos nosotros, vamos según el ciclo de vida del piojo, que eso es lo importante y eso funciona siempre igual. Siempre es el mismo.
Ahora vamos a pasar al tema importante, que es cómo detectar, cómo prevenir y cómo eliminar los piojos de una forma segura, natural y efectiva. ¿Cómo saber si alguien tiene piojos? Y, por ejemplo, lo que hablabas antes, que a veces la gente piensa que es caspita o es resequedad. ¿Cómo sabemos cuando alguien tiene piojos? ¿Cómo lo podemos detectar? Bueno, lo que nosotros recomendamos siempre es pasar la lendrera. La lendrera va a ser lo que te va a decir si hay piojo o no, porque la lendrera va a quitar el piojo y la liendre. Ahora, podemos mirar, pero vamos a ver que lo normal dicen, no, es que no me han visto nada, no tengo nada, pero me pica mucho la cabeza. Al pasar la lendrera vamos a detectar inmediatamente si hay contagio de pediculosis o no. Nosotras siempre decimos que para hacer un buen diagnóstico no es solo abrir el pelo y Claro. mirar. A ver, hay unas partes importantes que mirar en la cabeza, que es detrás de las orejas, en la nuca o aquí en la frente, que son zonas calientes, que Sí. Normalmente los piojos depositan sus huevos. Es todo como si tú vas ordenando todo y conociendo, que siempre he dicho, yo conozco mucho al piojo. No soy su amiga, pero los conozco. Hay que conocer El al piojo enemigo. le tiene miedo a la luz y al agua. Entonces, ¿dónde va a depositar los huevos la hembra? En las partes más calientes y oscuras, que son detrás de la orejita y en la nuca. Hay chicos que sudan mucho y los huevos los Y depositan. generan más calor en la frente. Generan más calor en la frente. Entonces ahí es donde los depositan. También decir que muchas veces cuando un contagio es muy reciente es muy difícil verlo a simple vista, solo revisando el pelo. Por lo tanto, lo que decíamos al principio, es muy importante pasar lendrera Pasar lendrera. para asegurarse de hacer un buen diagnóstico. Si ya pasando lendrera no sale absolutamente nada, nos podemos quedar tranquilos. Los que nos preguntan tanto también, ¿cómo podemos diferenciar entre caspa y liendre? La liendre blanca. La liendre es blanca, pero O sea, la liendre- hay algo importante que es lo que siempre le transmitimos a los clientes para el tema de prevención y que utilicen mucho la lendrera, porque les decimos cuando los niños comen chuche o algo, le insistimos mucho que se laven los dientes. Entonces nosotros les decimos a los clientes que hay que hacer un hábito, pasar lendrera para poder evitar contagios de pediculosis. Lo mismo que hacemos para que se protejan y se cuidan los dientes, que siempre les decimos lávense los dientes, es importante también pasar lendrera para evitar contagios de pediculosis. Sí, esa es una conversación que yo tengo bastante con las niñas que son más adolescentes, que es esta comparación que tú haces. Nosotros nos lavamos los dientes para evitar caries. Claro. Es lo mismo, nos pasamos lendrera para evitar piojos. Y algo también que hemos hablado hace poco es que muchos nos dicen es que no me ha picado. Y ahí vuelvo a sacar la misma comparación y decir, nosotros nos lavamos los dientes todos los días, pero no nos lavamos los dientes cuando nos duelen los dientes, nos lavamos siempre. Es lo mismo, hay que pasar la lendrera siempre, no cuando te pica, porque cuando te pica ya es que puede haber claro, algo. porque hay algo. Y ya está avanzado. Y normalmente el piojo no pica al principio, normalmente El piojo adulto es muy poco. pica, pero no es tan intenso cuando ya ha pasado el ciclo de vida y ya hay ninfa. Cuando hay ninfa es cuando más se siente el picor y ese escozor en el cuero cabelludo. Cuando recién están contagiados no pica mucho, y si pica va a picar por las noches. Claro, recordamos que las ninfas son el piojo pequeñito que ha nacido del huevo que ha puesto el piojo adulto. Al ser pequeñitos tienen que alimentarse constantemente y para poder crecer. ¿Y qué es lo que nos pica realmente? Lo que pica es la saliva del piojo. O sea, no es que el piojo te haya picado justo ahí y tú te rasques y el piojo Claro. está ahí picando. No. Lo que pica es la saliva del piojo. La saliva es anticoagulante. Entonces, para ellos les hace mucho más fácil poder alimentarse. Y es lo que a ti te queda picando, que muchas veces terminamos un tratamiento y los clientes, no, es que me sigue picando. Claro, puede durar hasta 48 horas el picor, porque no es el piojo en sí lo que te pica, sino que es la saliva del Claro, piojo, pueden que quedar- es como el mosquito, que siempre le hacemos esa comparación, que el picor del piojo es como el del mosquito. Sí, al ser un mundo que la gente cree que lo conoce, la verdad es que es un mundo muy desconocido. Muy Entonces, siempre hay que hacer desconocido. este tipo de comparaciones para que se entienda. El mosquito te pica, se va, pero a ti te genera una alergia y te pica y te pica y te pica. No es que estén miles de mosquitos pinchándote en ese momento, sino que es la saliva que te genera esa reacción alérgica. Los piojos a veces pueden o no generar como esa urticaria, por ejemplo, esas como granitos, pero no siempre. Hay pieles que son mucho más sensibles. Lo normal
en las personas mayores ya el piojo genera alergia. Y la alergia, ellos no sienten el picor en el cuero cabelludo, pero sí ya lo comienzan a sentir en las zonas del cuello, y muchos van al dermatólogo y le dan un montón de medicación, y finalmente es la alergia al piojo, porque ya Claro. le genera alergia. Porque es un Pero mundo sí. muy desconocido, lamentablemente. Bueno, para hacer un buen diagnóstico, entonces, a ver, lo primero siempre revisar el pelo por si Claro. acaso, pero sí o sí siempre pasar una lendrera, y siempre es mejor una buena lendrera. Una buena lendrera. Eso es súper importante, porque muchos clientes dicen, no, yo tengo esa lendrera, pero cuando nosotros le hacemos la comparación de lendreras, ya se dan cuenta que la lendrera que tienen en casa no es la mejor lendrera. Lo importante de una buena lendrera, primero, que sea de metal, las de plástico Sí. no sirven, y principalmente que sean largas. Que sean microacanaladas. Eso es súper Sí. importante, porque al ser microacanaladas va a coge la liendre y la logra quitar. O sea, Claro. el piojo siempre va a salir, con una Sí. lendrera siempre va a salir. Pasándose lendrera y pasándola bien, el piojo va a salir siempre. También es algo importante decir que la lendrera, nos guste o no, tiene que tirar un poco el pelo, si Sí. es que hay piojos, porque el huevo está pegado al pelo, tiene como un pegamento que se adhiere muy fuerte y no se sale simple, Es como, muy simple. para que lo puedan entender los padres, que siempre les explicamos, es como un cemento. Sí. Es como un cemento que deja la hembra, cuando deja depositado el huevo, entonces queda tan pegado ahí que cuesta quitar. O sea, eso solamente se va a quitar con una lendrera o manual. No hay otra forma de quitar el huevo. O sea, no hay un champú, no hay nada que te vaya a quitar el huevo. Por eso es importante que sepan que no hay producto, ni champú, ni nada que quite o termine un contagio de pediculosis, porque el huevo solamente se va a quitar con una lendrera. Sí. Pues ya que estamos hablando de cómo eliminar los piojos, ¿cómo es el tratamiento que hacemos nosotras en la lendrera? ¿Cuál es el proceso que hacemos? En la lendrera hacemos un diagnóstico, Ujú. luego pasamos un aspirador, lendrera, y finalmente terminamos quitando todo pelo a pelo. Depende del contagio que tenga, vamos a dar el primer día de su revisión. Y luego, después de su primera revisión, tenemos que pasar a su segunda revisión para poder cerrar el tratamiento y el ciclo de vida del piojo. Indagando bien en el procedimiento, el diagnóstico es muy importante para saber qué tipo de contagio es. Normalmente podemos, a simple vista, podemos saber si un tratamiento nos va a demorar más días o menos días, o más revisiones o menos revisiones. Sí. Luego, ¿cuál es la función del aspirador, por ejemplo? El aspirador nos ayuda a poder molestar todo, invadir el mundillo de los piojos, y que ellos se puedan molestar, comiencen a trepar, y que nos sea mucho más fácil cuando estemos pasando la lendrera de poder quitarlos. Luego viene la lendrera. Luego viene la lendrera y ya finalmente el pelo a pelo, que es lo más importante y muy detallado en el centro, que eso es súper importante, que ahí no podemos ver el tiempo que vamos a tardar ahí. Ahí es súper importante poder ver bien muy el cuero cabelludo. Sí. Luego de eso, a pesar de que el tratamiento como tal es esa sesión, luego empiezan las revisiones y el seguimiento, que es lo más importante también para poder eliminar definitivamente los piojos. ¿Por qué es tan importante el seguimiento? El seguimiento es súper importante. O sea, yo creo que es una de las partes más importantes de saber cuál es el problema que está generando en la familia, porque muchos clientes te dicen que se vuelven a contagiar. Entonces el seguimiento es súper importante, poder hacerlo para saber si tenemos contagios cercanos, si están dentro de la familia o es en el cole o los amigos. Es muy importante hacer el seguimiento. Claro, también para saber, como lo hemos dicho antes, de que es imposible quitar los piojos en una sola sesión. Entonces sí o sí hay que reforzar con otra. Es verdad que el primer día del tratamiento los niños se van sin contagiar. Se elimina todo, el contagio está parado básicamente porque se elimina todo lo que se reproduce. Y luego ya en la primera revisión vemos si hay contagios cercanos, los restos que queden, huevitos muertos, alguna ninfa que haya logrado eclosionar y todo eso. Y una segunda revisión para poder asegurarnos al 100% de que no haya nada más.
y preocuparse más que nada de lo estético, que Claro. es el contagio, que son los huevitos que están muertos, la hebra capilar y ya cerrar el tratamiento. Sí, el alendra normalmente es el tratamiento más 2 revisiones, pero algo que nos diferencia de otros centros es que damos las revisiones que sean necesarias, porque esto es un proceso que nosotros no podemos controlar. Al fin de cuentas, el piojo puede ir y venir como quiera, entonces nosotros tenemos que adaptarnos a su ciclo de vida. Claro, sí, no hay problema en las revisiones, o sea, en el momento que comenzamos un tratamiento nos comprometemos con el cliente y con la familia en que no solamente vamos a terminar con el contagio de pediculosis, sino que también vamos a llegar al problema, que eso es lo más importante, saber de dónde puede venir el problema, y lo otro que también los padres entienden y aprenden mucho con nosotras. Claro, eso es lo importante también de la alendrera, es que no solo ayudamos, también educamos. Y eso ya cuando nos preguntan, cuando acabamos un tratamiento, por ejemplo, nos dicen, ¿ahora qué hacemos? Ahora toca prevenir. Prevenir. ¿Y cómo se previene? Pasando alendrera, como hemos dicho antes. Y también tenemos algo que es que tenemos contacto constantemente con la gente. Tenemos nuestro número de WhatsApp, tenemos nuestras redes sociales, tenemos todos los canales de comunicación necesarios para que la gente que necesite ayuda en ciertos momentos nos pueda preguntar. Sí, O sea, siempre estamos disponibles. Siempre, bueno, lamentablemente hay clientes que se desesperan, se agobian muchísimo y sí, a veces a las 12 de la noche, 11 de la noche nos llegan mensajes así desesperados, pero sí, siempre estamos disponibles para poder ayudar y solucionar el problema de la pediculosis. Que al final quitar los piojos, como siempre decimos, es mucho más fácil de lo que la gente cree. Lo que pasa es que al ver ese insecto en la cabeza de tu hijo o en ti misma, es algo muy desesperante porque no sabes cómo controlarlo. Y lo que siempre decimos, una buena alendrera, es lo que hemos comentado antes. Algo que también nos dicen mucho es cuándo hay más piojos. ¿En qué época? Hay más en verano. Hay más piojos en verano porque tenemos más vida social, hay más contacto, salimos más a la calle. Es verdad que el piojo está todo el año, pero sí que se ve un aumento de los contagios de pediculosis durante el verano, que es porque los niños o las personas en general adultos, si normalmente nos relacionamos con ciertas personas que no tienen nada, por ejemplo, en verano nos solemos relacionar con más personas que no estamos acostumbrados a ver y que algunos, especialmente en los círculos de niños, tienen piojo y por eso se contagian tanto. Además que todo esto de que estoy de vacaciones, se quieren relajar, no van a estar pensando en los piojos, provoca que también se descuide ese lado y no piensas que el niño pueda tener piojos. Entonces, por eso, ¿cuál es la recomendación que siempre damos en verano? Llevar una buena alendrera. Bueno, ahora tenemos nuestro kit que muchos clientes se lo llevaron en verano. Sí, con las gafas. Con las gafas y una buena alendrera. O sea, para que puedan ver lo que nosotros vemos en las cabecitas de sus hijos. Si encontramos piojos, por ejemplo, durante la época escolar, que también septiembre, por ejemplo, es un mes donde hay muchísimo contagio, porque muchos niños llegan contagiados desde el verano, llegan a clase y contagian a los compañeritos de clase. ¿Cómo se debe tratar eso en el colegio? Que es algo muy importante porque es de donde normalmente vienen los contagios. Por lo tanto, la reinfestación de los piojos viene de las clases, de los coles. Y eso es lo que muchas veces hace que un tratamiento se alargue. ¿Cómo se debería tratar en los coles ese tema? Es un tema que es un poco complicado, Connie, porque a nosotros nos pasa constantemente que hay colegios que unos mandan circulares, otros no, pero lo importante sería que los colegios mandaran circular, pero que tuvieran personas que tuvieran conocimiento en esto, porque muchas veces en las circulares dan recomendaciones que no son efectivas, o sea, y no terminan nunca los contagios de piojo. Claro, tenemos que saber que lamentablemente los colegios tienen una responsabilidad frente a los contagios de pediculosis. Obviamente no es culpa de los profesores o profesoras de esto, pero sí es importante hacer presión en la clase con los adultos, con los padres y madres de los niños,
porque el piojo, a pesar de que no transmite ninguna enfermedad ni infección, sí que provoca muchos problemas. Claro. En especial los niños que Los no pueden niños. dormir, les pica la cabeza, se rascan. Los niños que están con piojo, ellos pierden alrededor de 2 a 3 horas de sueño. Por lo tanto, se despiertan más cansados, tienen sueño, no rinden lo que tienen que rendir en clase. Entonces, es súper importante que los padres intenten de hablar con los tutores y que puedan mandar más circulares hasta poder controlar el contagio en la clase. Sí, y también está el estigma social de que los piojos están mal vistos, que lamentablemente muchas veces se llega a apartar a un niño o a una niña porque tiene piojos, que no es culpa de ellos, pero sí es importante que el colegio actúe de una forma correcta frente a eso y que se comunique, partiendo por eso, de que y que se den, lo que tú dices, las instrucciones o los consejos adecuados. Nosotras, por ejemplo, en la lendrera no recomendamos ningún producto, ya sea químico, natural, casero, lo que sea. No recomendamos ningún producto ponerlo en la cabeza, solo pasar una buena lendrera y que sea algo constante, que sea una prevención constante. Los piojos pueden estar en cualquier momento y en cualquier lugar. Entonces siempre hay que estar atento y preocuparse de los piojos. Nos pasa mucho que dicen como, no, si se va a volver a contagiar, me da igual. Eso no puede ser, los piojos afectan. Y lo que siempre igual transmitimos es que es algo normal y que todos los padres lo dicen. No juntes cabezas, no juntes cabezas. ¿Qué hacemos con decirle a los niños que no junten cabeza? Estamos dándole a entender que tener piojo es algo malo. Y muchos niños piensan que si se juntan cabecita con otro niño, o a veces también sucede, que no puedo juntar cabeza contigo porque tú tienes piojo. Y eso también es un poco complicado. O sea, hacer sentir a un niño que porque tiene piojos es malo, es complicado. En la lendrera siempre transmitimos que eso no, intentar que eso no lo digan. Claro, si se mandan circulares en los colegios que sean anónimas, que sean constantes, que también se haga un seguimiento de eso, porque si tú mandas una circular y no se revisa o no se sigue con eso, al final no sabemos si siguen o no siguen los piojos en la clase. También es importante saber que a simple vista es muy difícil detectar un contagio de piojos, es lo que decíamos antes de la lendrera. Y pues eso, Karen, yo creo que hemos aprendido a detectar, a tratar y a prevenir los piojos con una información correcta y sin dramas. Sí, eso es súper importante, sin dramas, y lo que siempre les pedimos a los padres, que cuando detecten un contagio de pediculosis no le transmitan ese miedo o que los niños se sientan culpables, porque muchas veces los niños se sienten culpables de tener piojo, o no dan el aviso y no te dicen porque ellos piensan y dicen, no, es que si yo le cuento a mamá que me pica la cabeza, me va a poner una bolsa, me va a dejar 1 hora, me va a quemar la cabeza y no quiero. Entonces es súper importante que podamos transmitir tranquilidad y seguridad frente a un tema de pediculosis. Por eso también quisimos hacer este podcast, este programa de Hablemos de Piojos, porque hay tanta información en el mundo, que en internet, por ejemplo, que lo primero que buscan que está incorrecta. Y todo mucho más fácil de lo que se cree. Si se conoce bien al piojo, si conocemos bien al enemigo, podemos tratarlo de una forma mucho más efectiva y rápida. Así que eso, Karen, gracias por acompañarnos en nuestra conversación, que la verdad que nosotros las tenemos siempre, porque todos los días tratamos con piojos, con niños, con familias distintas. Y que los piojos no son un fracaso de higiene, sino que son una oportunidad para aprender, porque esto va a pasar toda la vida. Siempre. O sea, lo que decíamos antes, el piojo no tiene edad, puedes contagiarte en cualquier momento. Y yo, lamentablemente, siempre le digo a la gente, si no te has contagiado nunca, hay 2 tipos de personas, los que ya se han contagiado y los que se van a contagiar. Claro. Porque nadie se salva. Así que eso, hemos hablado muchísimo de piojos. Así que gracias por acompañarnos. Algo entretenido y que nos gusta, que lo compartimos a diario. Así que bien. Pues bueno. Tenemos todas nuestras redes sociales en TikTok, en Instagram, en nuestra página web y también nuestro WhatsApp para todas las preguntas y dudas que surjan siempre, que estamos siempre disponibles, siempre conectadas y a la orden de los piojos. Sí. Eso es. Gracias. Bueno. Adiós.